Hola, la. Y desde Parkville en Victoria hacemos esto que se llama Cancheros en Melbourne. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y con ustedes el más vasto de los bastos, Juan Felipe Basto Trujillo. ¿Qué dice? El Basto dice. ¿Qué más, Alfredo? Y aquí volviendo a las transmisiones en diferido, pero hoy porque tenemos invitado especial, ya lo habíamos anunciado en el episodio anterior. Y nada, pues muy contentos de que hoy vamos a conocer una historia más, un colombiano que viene marcándose su propia historia, su camino, trabajando día a día por esa pasión que nos mueve a muchos de nosotros, que es el fútbol, que nos gusta ver, que nos gusta seguir. Y pues nada, muy contentos, invitadísimos a esta charla futbolera que vamos a tener en el episodio de hoy. No quiso arriesgar, así que nos fuimos en pregrabado esta vez. Y además, pues sí, es una charla de fútbol netamente de colombianos que nos encontramos viviendo esta pasión futbolera, aunque este año y el año pasado ha sido muy complicado, pero la historia sí es muy interesante y pues los invitamos a que se queden conectadísimos en las plataformas que estén viendo o escuchando para que escuchen esta historia, además que puede ser inspiracional para quienes tengan este tipo de retos y de ganas de salir adelante en este campo. Juan, presente al invitado usted a ver cómo A- le va. Así es, antes que todos los que nos están escuchando en las plataformas de podcast, de pronto si quieren vernos también aquí en la charla va a quedar el video en YouTube, ahí va a estar todo, vamos igual a publicar en todas nuestras redes el link para que lo puedan ir a ver, se puedan suscribir al canal y estar pendientes. Y pues bueno, no le demos más espera y bienvenido Ricardo Martínez, entrenador del Brunswick City, equipo de NPL 2 que este año pintaba para NPL 1, pero por cosas del COVID otra vez pues a mitad de temporada como que cortan esa ilusión, pero bueno, el objetivo sigue y creo que ya el otro año sí no le van a dar más espera a ese tan anhelado ascenso. Y nada, bienvenido Ricardo y muchísimas gracias por estar aquí en Cancheros en Melbourne. Gracias, Juan. Gracias, Alfredo. No, un placer de estar aquí con ustedes. Creo que me había tocado aplazar esto un poco, pero siempre con las ganas de venir y tener un diálogo de fútbol acá en Cancheros en Melbourne. Gracias. Y cuando dice que aplazar es que venimos de meses Sí. detrás de esta conversación. Primero que vamos a conocerlo, por fin estuve yo en uno de los partidos del Brunswick City, tuve el chance por intermedio también de Alex Cobo, de conocerlo ya directamente, estrecharle la mano y darle la invitación personalmente. Y después se nos fue dilatando y se nos fue Sí, dilatando, sí, nos volvió a llegar el COVID y Sí, sí, sí. cuando Ricardo dijo que ya tenía como los fines de semana un poco desocupados, ¡pum!, cae el COVID y entonces no se podían hacer las visitas porque sí, la idea que nosotros teníamos era, como habíamos hecho algunas otras entrevistas así, presencial, los tres en una mesa charlando, pero pues este COVID va para largo y no quisimos aplazar más la charla porque debido a que ya la temporada oficialmente fue suspendida, pues dijimos, no, hablemos de una y contemos y de una para saber qué se viene para el próximo año. Y pues, ¿con qué arrancamos, Alfredo? ¿Empezamos con lo que quedó o con los inicios de Ricardo? ¿Cómo la pinta usted? el Sí. contexto en lo que estamos ahora, qué fue lo que pasó, estamos en un año muy complicado, ¿en qué anda Ricardo en este preciso momento que estamos conversando? Bueno, no, en el momento estamos en un lockdown eh, y con y con un lockdown bien duro, porque después de las 9 de la noche no podemos salir de casa, ¿no? Y hasta las 5 de la mañana y después durante el día solo hay 4 o 5 razones para salir de casa, el resto. Ah, por ahora trabajando desde casa y bueno, empezando a contactar otra vez los jugadores, la gente para el otro año, hablando con el club. Y mirando cómo va a ser el proyecto del 2022. Básicamente, en eso me lo ha pasado estas semanas, después de que cancelaron la, la temporada, pues nos tocó ya descansar un par de semanas y después arrancar de nuevo. Bueno, Empezamos entonces como estas películas que arrancan al final para descubrir la historia de cómo llegó a este punto, ¿no? Al Sí. punto del lockdown, de estar preparando una siguiente temporada en Australia, colombiano, dirigiendo un equipo. Pero bueno, ¿cómo empezó este rollo del fútbol, Ricardo? Y ahora sí vámonos bien para atrás. así, bueno, yo jugaba fútbol en Colombia, jugué fútbol como hasta los probablemente 18 años, 17 años,
jugué fútbol a nivel semiprofesional una temporada. No seguí por lesiones, porque el ambiente no estaba tampoco. Eh, bueno, nunca supe si era lo suficientemente bueno para ir a la profesional realmente. ¿En Nunca dónde? ¿En tuve qué ese... ciudad? ¿Cómo? ¿En qué ciudad? Ah, yo soy de Bogotá, sí. Bueno, en Bogotá tú sabes que los que son de Bogotá son como 10 millones de personas allá, Sí. entonces, Más y en difícil Colombia casi todo todavía. el mundo juega fútbol, más complicado todavía. Y en ese entonces no había sino, los equipos profesionales eran de Santa Fe y Millonarios. Ahora, en este momento hay como 4 o 5 equipos profesionales, Sí, Santa Fe, está La Millonarios, Equidad, Equidad, Bogotá, queda cerca Bogotá, Fortaleza, Fortaleza, Patriotas y Boyacá de pronto, para los que quieren ir a echar aventura por ahí. Chico, sí, Sí, exacto. Tigres también, hay otro sí. equipo que se llama Tigres, que estuvo una temporada en la profesional. Bueno, entonces en ese entonces empecé yo a jugar, después ya fui a la universidad, paré un poco de jugar, me tomé el fútbol más como recreación y me fui a la universidad, estudié en la universidad. Y bueno, retomé, mientras que estaba en la universidad, empecé a hacer cosas como de técnico en el colegio donde yo estudiaba antes. Era un colegio seminario católico. Uy, El casi padre resulta. Estuvo ahí rector me cerquita. llamó cuando yo ya salió del colegio y me dijo que necesitaba un entrenador de fútbol y pues, que él me veía que yo le podía ayudar con la selección de fútbol del colegio. Eh, entrené un año con los chicos, como yo era como el exalumno en ese entonces tuvimos un buen campeonato ese año, ahí con el colegio, con la selección del colegio, hicimos un buen papel, todo el mundo estuvo contento, pero después no me quedó más tiempo. Después en el barrio, cuando mi hermano menor empezó a crecer, ya tenía como 10 años, entonces armó un equipo de microfútbol que llaman en Colombia, ¿no? Y jugamos unos campeonaticos con niños de 10 años, ganamos como 2 o 3 campeonatos, yo era el técnico. Y por ahí empezó como las ganas de ser un poquito técnico, el tema del técnico. Y bueno, tengo un poquito de madera porque mi papá y mi mamá fueron profesores, entonces por ahí también me ayuda un poco la cosa de la metodología, de la didáctica. Eh, ya después, um, ya mucho más mayor, pues me vine para acá en Australia, yo llevo aquí 15 años y, y bueno, cómo empecé yo aquí como técnico en Australia fue bien chistoso porque un día mi hija volvió al colegio y le dijo que unas amigas la habían invitado a jugar fútbol a un club, eh, que ella quería jugar fútbol con las amigas. Entonces yo fui a registrarla, era un equipo de esos pequeños de comunidad acá. Aquí en Australia el fútbol de mujeres es, como ustedes saben, es bien Fuerte. popular, Sí. es bien fuerte, sí, es casi igual de fuerte que el de los hombres. Sí, hay Eh, equivalencia incluso en salarios, ¿no? Sí, sí, Mm. exacto. Sí, yo tengo historias curiosas con ese tema. Bueno, fui al club a inscribir a mi hija y me dijeron, sí, yo se la recibo, pero el problema es que no tenemos técnico. ¿Será que usted nos puede ayudar? Ahí está la vacante. Entonces mi hija que me había visto jugar fútbol me dijo, papi, tú puedes, ¿por qué no nos ayuda? Entonces les dije, yo les ayudo unas semanas mientras que ustedes consigan el técnico, porque yo no tenía mucho tiempo tampoco. Estudiaba, trabajaba, estaba con mi hija acá. Y así empezó. Me dijeron, empecé 2 semanas y después las niñas les gustó, entonces ya el club me dijo que no, que me iban a pagar algo de la gasolina para el carro, para que les ayudara esa temporada a entrenar a las niñas de sus 12 años. 12 años tenían, sí. Mi hija tenía como 10 y empezamos con 8 o 10 niñas. eh, y ya faltaban 2 o 3 semanas para empezar el campeonato y completamos las 14 niñas y no teníamos arquero y entonces nos rotábamos. Con las chicas es un poco más fácil, todas se quieren ayudar, entonces el tema del fútbol es un poco diferente con ellas. Y nos rotábamos la arquera y empezamos el campeonato y por ahí empecé a entrenar. Me fue bien con las chicas. Una historia así como chistosa es que el primer partido yo pensé,
que ese fútbol aquí era recreacional, ¿no? Yo decía, pues en Australia, Sí. las chicas, fútbol, en Colombia en ese entonces no había fútbol de niñas, era raro ver una niña jugando fútbol. No, y les toca jugar era Eh, con los hombres. El momento sí, como le tocó a exacto. Llorelli y todas esas historias que se ven de ahí en adelante. Exacto, en ese entonces, eso fue mucho después, pero Sí. cuando yo llegué acá, las niñas, muchas niñas jugaban fútbol, y el primer partido que tuvimos, yo dije, bueno, las chicas no saben patear el balón, no saben de fútbol, no saben, pero en 3, 4 semanas yo hice un trabajito ahí como para que empezaran a pasarla, a moverla, a carretear la bola, y pensé que era suficiente, ¿no? Y dije, yo creo que va a estar bien. Y llegamos al primer partido y resulta que nos tocó jugar con unas chicas que eran, años después, esas niñas fueron selección Victoria y Mm. estuvieron, una o dos de ellas estuvieron en las Matildas hace 2 años, Las que Matildas es de la el selección de equipo Australia, nacional. femenino. Las Matildas es el equipo nacional de Australia, de Sí. mujeres de fútbol, sí. O sea que el nivel de esas niñas era totalmente diferente y nos metieron 21-0 en ese partido. Lo Mi primer importante era partido oficial competir, en sí. Australia. Gracias por venir. Sí. Sí, bienvenido. Pero bien que no lo respetaron. Bien. Porque hay unos que llegan al 6-0 y le bajan, ¿no? Sí, 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 no, eso fue, las chicas, eso fue a fondo. Sí. Y lo positivo de eso es que al final de la temporada jugamos otra vez contra el mismo equipo y con las mismas chicas, sí, en la segunda ronda y quedamos 3-0, perdimos 3-0. O sea, Ah, el mejoramiento dentro de la temporada fue muy bueno. Eh, a mí, el club me ofreció para el otro año ya con un poquito mejor salario. Ya iba para la gasolina y para las Empezamos llantas. con, Sí. sí, 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 para la gasolina y para el sándwich, Sí. para algo, Al para algo. refrigerio. para el refrigerio. Y ya después, ese año empezamos con 8 niñas y terminamos con 35 niñas. Sí. Muy motiva eso. Yo me acuerdo que el primer partido después del 21-0, las niñas volvían al entrenamiento y decían, uy, que eso era muchos, muchos goles. Y que algunos de los Efectivamente. papás, sí, algunas de las mamás le han dicho a las niñas que eso me pidieran a mí que les enseñara, era, en vez de enseñarles fútbol, que ellas no sabían jugar fútbol, que en vez de enseñarles fútbol, que ellas no servían para el fútbol, que les enseñara a bailar salsa. Ah, pues para Era la el cuento. celebración de los goles, ¿por qué no? Sí. Y Cuando bueno, lleguen, pues. en ese entonces ya terminamos esa temporada, hicimos un par de temporadas más. En ese entonces la estructura de fútbol aquí en Victoria era un poquito diferente porque se jugaba una liga que terminaba en septiembre, pero había otra liga que empezaba en octubre, que se llamaba la Summer League, Mm. que era la liga de verano. Y esa liga de verano se jugaba entre los mejores jugadores de cada club. Se escogían por sectores, como por councils. Sí. Sí. Entonces se escogían los mejores jugadores de los clubes de esa área y se iba a jugar una Summer League que era como más de élite. Casi Y que como estos torneos que se hacen en Colombia, por ejemplo, en el Olaya, en Bogotá. exacto, muy Exacto, sí. parecido a eso, muy parecido a eso. Y esos torneos se jugaban en todo el estado, en Victoria, o sea que teníamos que viajar hasta Mildura, que queda allá en el límite al norte, es el último pueblo aquí en Victoria. Y Ya es teníamos que New South viajar Wales casi. exacto, que teníamos que viajar a Bendigo, a Ballarat, Shepparton, a todos esos pueblos alrededor de Victoria. Y esa era la Summer League. Eh, y allá iban casi que los mejores técnicos escogidos también y los mejores jugadores. Y por cosas del destino, no encontraron técnico de las niñas de sub-13 y me llamaron a mí porque no me acuerdo cómo era el director técnico del club, era el director técnico en las Summer Leagues también de un conjunto y me llamaron a mí para hacer eso. Entonces estuve ahí trabajando casi 4 años Pero, pero, haciendo. pero hasta ese momento todos esos trabajos de entrenador ahí con las niñas era con lo aprendido en Colombia con esos cursos. Todavía no he empezado nada oficial a estudiar acá, ya directamente lo No, de dirección técnica. sí, el primer año fue así, pero cuando fui a la Summer League,
cuando yo fui a la Summer League, a mí me tocó el jefe como el director técnico de todos los equipos. Es un entrenador que ahorita estuvo en el Arsenal de mujeres, se llama Joe Montemurro. Y él nos dijo, vayan ustedes, con el sueldo que les van a dar acá, deberían ir a hacer la licencia C, la primera licencia de fútbol profesional. Eh, y nosotros simplemente no les pagamos el sueldo, sino que ese es el precio de la licencia, les damos un poco más de rebaja y ustedes pueden ir. Y bueno, yo no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas. Y bueno, hacer un curso, a mí siempre estudiar me ha gustado, capacitarme me ha gustado, entonces fue bien interesante. Me metí a ese curso donde, eh, bueno, era mucha gente de aquí de Australia empezando con los cursos en ese momento. Y, y sacamos el curso, eh, sacamos esa licencia, pero a mí me pareció, dije, era mucho trabajo en esas licencias, había que hacer mucho trabajo en casa, preparar sesiones de entrenamiento, hacer varias cosas. Entonces, a mí me pareció, no, yo no tenía el tiempo y dije, yo hasta aquí, yo no vuelvo a hacer ninguna otra. Ya me explicaron que había una que se llamaba la licencia B, la licencia A y la profesional. Y con el tiempo, como a los 3 años, cuando ya me cambié de mujeres a hombres, a chicos, empecé a hacer la otra licencia. Sí, La B. Más o menos de pronto la B. para ir como dándole forma un poco a esto. La licencia C, la B y la A y la profesional, ¿cuál es la diferencia? Más o menos por las edades o sí, categorías obviamente, pero Sí, ¿cómo las diferencia uno así cuando tienes, fácilmente? cuando tienes la A, puedes dirigir un equipo profesional de fútbol aquí en Australia. Puedes dirigir equipos eh, del estado de Victoria también. Puedes estar como asistente de los equipos nacionales, creo. Sí, tienes un rango. Cuando tienes la C es la básica de entrada, eh, prácticamente para ser entrenador de equipos menores de 17 años, probablemente 16 años. Y la B es un poco más avanzada, eh, también te da un poco más de, de derechos para entrenar a nivel. Puedes ser director técnico de un club también, por ejemplo, en la NPL. eh, Puedes ser asistente del equipo, del primer equipo en la NPL. Con la B puedes hacer asistente del equipo estatal, los equipos estatales de mujeres, hombres. Sí. Y con la profesional, con la última, que se llama Prodiploma, ya puedes dirigir la selección nacional de fútbol de Victoria, pues más o menos algunos clubes exigen, clubes profesionales de la A-League ya exigen el Prodiploma también. Sí, es Bueno, más o y menos la carrera. esta es una carrera que se denota ya con esos diplomas. ¿Y qué duración tiene, por ejemplo, la de la C y la de la B y así? Ya, el curso como tal dura como 3, 4 semanas, pero es repartido durante un semestre o un año. Por ejemplo, en la C, 2 semanas, eran como 3 semanas, pero era solo en los fines de semana. Y la federación aconseja de que practiques como técnico con la C, vayas a hacer después la B y practiques otros 2 años, casi que practiquen 2 años entre una y otra. Esa práctica es Y llegar a un equipo que le dejen empezar a dirigir entrenamientos, exacto, por uno ejemplo, propone hoy en las día, sesiones, toda esa claro, cuestión. claro, por ejemplo, hoy en día si usted tiene la B, y quiere ir a la A, usted tiene que tener un poco de experiencia ya en equipos semiprofesionales, a nivel de seniors de primer equipo. Tiene que tener un poco de experiencia en eso, al menos una temporada, para que te dejen entrar al siguiente curso que es la A. Y cuando Sí. vas al Pro Diploma, tienes que tener algo de experiencia a nivel profesional con la A-League o 3 años siendo head coach o entrenador principal de un equipo de NPL.
Yo aquí voy a dañar lo que venimos conversando porque está interesante, pero también el chisme me puede. Y es, ¿qué lo motivó a venir a Australia? O sea, ¿por qué vino? ¿Cuáles fueron esos primeros Ah, trabajos y estudio que se realizó acá? bueno, sí, yendo un poco lo que dije en el 2006, yo me vine a Australia a estudiar, a hacer una maestría en negocios en la Trobe University. Eh, y mi idea inicial era devolverme a Colombia, devolverme. Yo originalmente soy ingeniero electrónico en Colombia. Yo trabajaba con empresas públicas de Medellín y trabajaba con Telefónica Colombia o Telefónica España, que fue después de que liquidaron a Telecom. Cuando liquidaron a Telecom, yo llegué a Colombia Telecomunicaciones, creo que era que se llamaba la empresa, y después la compró Telefónica España. Y estando con Telefónica España, pues yo siempre había tenido en la cabeza ir a hacer una maestría en el exterior y aprender un poco mejor inglés. Y entonces hice los papeles para Australia. Me vine a estudiar 6 meses de inglés y después hacer la maestría. Eh, y ya terminé mi maestría, y por esa época mi hija vino a estudiar acá. Eh, Se suponía que era un semestre que venía a hacer. Ella La estudiaba de todos, la bilingüe, de en un todo el colegio mundo, bilingüe ¿no? en Colombia. Sí. Yo ya estaba listo para casi para devolverme porque no encontraba buen trabajo, no encontraba trabajo profesional. Había sido muy complicado. Eh, entonces, pues lo mismo que llegan los colombianos o que llegamos casi la gente del exterior para sobrevivir en ese entonces. El contacto era más que todo hacer aseo de oficinas, aseo eh, por ejemplo, en la universidad daban empleo a los estudiantes, hacer aseo de los salones, aspirar los salones, hacer cosas de esas, recoger basura, recoger papelitos de los parques, lavar los corredores, cosas de esas. Estuve haciendo como un año y estudiando al mismo tiempo ahí en la universidad. Eh, y después llegó mi hija, supuestamente a pasar vacaciones, a hacer 6 meses de inglés, y después le gustó y dijo que se quería quedar. Que se quería completar el año, pero ahí ya mi visa se terminaba. Entonces yo extendí la visa por un año más de estudiante. Pero ahí ya empecé yo a sentir que era más para quedarme acá. Empezaron a cambiar un poco las cosas porque antes de terminar la maestría, eh, el, eh, mi amigo con el que compartía una casa, australiano, tenía un amigo y me referenció para que fuera a hacer unos trabajos en la parte de, de computadores, instalar unos computadores, unas impresoras, un sistema de telefonía, hacerle un trabajo allá, y a él le gustó eso y me dijo que él me iba a dar empleo medio tiempo para que yo me quedara más en Australia. Y por ahí empezaron a andar las cosas. Y empezó a enderezarse el camino. Sí, 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 sí. Bueno, eso es un... Después, imagínate que empezó el proyecto que tiene el gobierno de fibra óptica, llevar fibra óptica a todas las casas, ¿no? Que se Sí, envíen. sí, el Eso envíen. empezó en el 2008 y que les costó o les costaban como 13 billones de dólares, una cosa así. Eso está para terminarse en el 2024. Y en ese momento entonces el gobierno dijo, necesitamos ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones con experiencia en telecomunicaciones. Y Apenas ahí. abrieron la carrera para aplicar, abrieron la carrera para aplicar a los ingenieros, para aplicar a la residencia. Eh, y ya en ese momento, pues yo ya estaba mirando, me tocó validar la carrera, el inglés, presentar esos exámenes de inglés que son un terror para cualquiera que... ¿Cuál IELTS o PT? ¿Cuál le tocó? ¿Ah? ¿Cuál le ¿El tocó? qué? ¿El IELTS o El el IELTS. PT? El IELTS. IELTS. IELTS en ese entonces, sí. Y bueno, hice todo el proceso, y porque era prioridad esa carrera, realmente me asignaron la visa probablemente en 6 meses, ya tenía yo visa. Sí, la visa de residente. Eh, y,
y bueno, ya con la visa de residente, hombre, ya Es otra no le vida. dan Está ganas, hecho ya. no le dan ganas de volver a mirar para atrás, Sí. No, de ya es volver, otra vida. ya es otra vida porque todo el estudio se lo paga el gobierno a mi hija en la primaria y era totalmente gratis. Si uno va a una escuela pública, y ella está en una escuelita pública muy buena. eh, yo me acuerdo que la escuela pública tenían los MacBooks que en ese entonces costaban un montón de plata y yo ni los conocía. Eh, y ella ya los utilizaba en el colegio. Y la escuela era muy buena, muy buena. Ella estudió toda la primaria allá, después en la secundaria también. Eh, no, ya las cosas se enderezan de otra forma. Ya las cosas empiezan a funcionar diferente. Eh, después, antes cuando yo estaba en el proceso de obtener la visa, mi visa permanente, yo empecé a aplicar a trabajos en telecomunicaciones al mismo tiempo y me encontré un trabajo, bueno, nada que, pues era una empresa de telecomunicaciones, pero era en el call center, dando soporte técnico a la gente que llama y que no, que el modem se dañó, que mi línea no sirve, que internet no puedo entrar a internet, entonces a darle soporte. Eh, que fue uno trabaja lo más duros porque el inglés, el escuchar los acentos, el escuchar, era tremendo, era sudando todo el día, era bien estresante el trabajo. Y después conocí bien el detalle de un call center. Tú sabes que en un call center te califican la duración de las llamadas, la calidad de las llamadas, si resolviste el problema, si el cliente estuvo satisfecho, si el cliente no volvió a llamar. Eso tiene un poco de parámetros donde te califican el trabajo. Eso es uno de los trabajos más pesados, yo creo, sí, en el call center. Eh, Dependiendo de eso, pues eh, te dejan ahí o te sacan o te van cambiando. Eh, entonces, ese trabajo lo hice, entré a la compañía y lo hice 6 meses. Y estando ahí trabajando en esa compañía, salió un trabajo interno para la parte de ingeniería y planeación de redes de telecomunicaciones. Y yo apliqué y el jefe, que era el gerente de esa área, me llamó y me dijo: ¿y usted qué hace en el call center? No entiendo con esta hoja de vida. Eh, en 2 semanas me pasaron al área de planeación e ingeniería en telecomunicaciones. No, muy bueno. Pues, Pero sí, yo creo que esos seis y de meses le ahí, sirvieron para que volara ese inglés. oh, no, exacto. Sí, eso fue una escuela. El Se me- listening. Sí. Ah, los colombianos que me están escuchando de pronto van a entender que se me quitó el miedo de hablar, de contestar los teléfonos, se me quitó el miedo totalmente. Eh, y el manejo de una llamada y el manejo de un cliente y el tratar de entenderle y el tratar de repetir en mis propias palabras en inglés para mirar si le había entendido. Cosas de esas me mejoró mucho, me ayudó. Me ayudó, pero era un trabajo duro. Mejor dicho, yo entraba a las 8 y salía como a las 4 de la tarde, creo. Pero yo salía a las 4 casi que a dormir, y la cabeza que se me estallaba. A la Sí. mala, pero entró el inglés. Eh, A la mala, pero entró. Sí. hoy en día ha cambiado ese tipo de trabajo porque ahora también se hace en digital. Entonces, chat online, pero el mismo mm, estrés. El soporte técnico exacto, vía online. vía Se estila online. mucho ahora. Sí. De pronto ustedes han escuchado que acá hay, como en todo lado, hay acentos, ¿no? La gente Sí. de Brisbane, el acento es más fuerte, la gente de Perth, la gente que es del campo, del country, No, yo no tienen les también entiendo. diferente acento. Los del country. Pues imagínate, mi, No. mi, mi call center trabajaba en toda Australia, era de toda Australia y uno recibía llamadas de todo lado. Entonces, en un momento alguien de aquí, ya les cogía yo el acento en Melbourne, Sydney, pero en algún momento me llamaban de Brisbane o de un pueblo y ahí yo decía, pero ¿Qué ya inglés no es entiendo este? Sí. absolutamente nada. ¿Esto es Sí, inglés? sí, o te llamaba, o te llamaba un irlandés, o te llamaba un, Esos sí, sí, escoceses también que a veces... escocés es diferente. Ese tema, sí, Sí, el tema de ese acentos es tema bien fue algo complicado. que fue difícil en ese entonces, sí. Y ya después
de que entré a la empresa esta de telecomunicaciones, estuve trabajando ahí 8 años en varios cargos, varios como team leader, manager de equipo, estuve gerente de proyectos, ¿sí? Ahí trabajé 8 años y ya después renuncié en el 2018 y me fui de vuelta para Colombia. Bueno, estuve haciendo un periodo de vacaciones largo que me tomé casi un año. Estuve en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, dando vueltas, conociendo Sí, eso es bueno y porque ya después aprendiendo de de... fútbol. En Europa estuve en... sí, esa era una pregunta, pero ya que dimos al tema, por ahí vimos unas fotos que tiene Ricardo en el Instagram de los estadios europeos. ¿Qué oportunidades tuvo de visitar de pronto instalaciones Ah, más allá de bueno. los estadios y esa oportunidad de poder compartir por ahí conocimiento con otros entrenadores? Hablemos de esa experiencia de esos equipos europeos y qué diferencias grandes podemos encontrar con lo que se maneja en ese fútbol a lo que se viene trabajando en el fútbol aquí en Australia. Ah, sí, claro. Bueno, un poquito más atrás, volviendo al fútbol, cuando terminé yo de entrenar chicas, que duré como 3 años, hasta que mi hija un día me dijo que ya no quería que la entrenara más. O sea, Entonces, primero lo llevó y después que ya Sí. no más. sí, claro, ya cuando creció, ya tenía como 12, 13 años, dijo, no, no, ya necesito otro coach. No, mi papá no más. Entonces, yo me cambié a los chicos. Era una oportunidad y fui a entrenar chicos para mirar y me cambié de club, pero me cambié con mi hija también. Ella fue al equipo de mujeres y yo cogí un equipo de niños, de chicos de 16 años. Eh, ¿En qué parte fue y ese proceso? ¿Cuando estaba trabajando? O sea, ¿en qué parte ese momento de empezar a entrenar? Se ¿En qué parte comparte. de la vida estaba? eh, cu- no, recién llegado. Yo Recién estaba, llegado. Ah, a ver, yo llegué en el 2006. Eso fue en el 2008. Yo estaba terminando mi maestría y al mismo tiempo llegó mi hija. Y cuando llegó mi hija fue que ella empezó a jugar fútbol y yo me claro, metí de técnico en claro. ese enredo. Exacto. Y o sea que en todo ese Eh, enredo, a veces, ahorita retomando para ir entrelazando historias, si le tocaba salir del call center después con esa cabeza vuelta a ir a entrenar después, uf. sí, Pero eso sí. era yo creo A más mí, relajante o estresaba más. sí, no, no, no. A mí eso del fútbol me ayudó mucho. Mentalmente me ayudó mucho porque era otro ir a jugar. Porque yo en ese entonces todavía jugaba fútbol con las chicas, ¿sí? Y íbamos y armábamos los partidos y a mí eso me encantaba. Eh, para enseñarles a jugar un poco más me metía en los partidillos. Entonces, sí, esa parte del fútbol me ayudó muchísimo también como a relajarme después del trabajo, después de las... Sí, sí. Eh, y después de eso ya me cambié de club. Nos cambiamos de club y fuimos para Bully Lions, que es un equipo de background italiano. Son de italianos, lo fundaron hace muchos años. Es uno de los equipos de los clubes más fuertes aquí en Victoria. Y empecé con unos chicos de 16 años. Eh, y en ese momento eh, me dieron ganas, bueno, empecé a hacer la licencia B también, porque la gente, de tanto verlo a uno y empezar, ¿y usted cuándo va a empezar? Si ya lleva más de 2 años con la primera licencia, ¿por qué no hace la otra? ¿Por qué no hace la otra? Usted tiene madera, haga la otra. Eh, y en una de esas había una licencia, yo no tenía mucho tiempo tampoco, y había una licencia en Brisbane de 2 semanas, había que ir 2 semanas. Y, y entonces mi hija se iba con unas amigas, con unas señoras de acá de Australia y unas amigas se iban de camping 2 semanas en ese mismo periodo. Te dijo, No, aquí pero es. es que los Yo, planetas Sí. se le estaban alineando, o sea, todos. Con sí, Alfredo, de aquí todas es. las últimas historias que hemos escuchado estos días, todas salen así alineadas. Ayer también escuchamos una que eso fue así, ¿no? Todo se dio. Sí, ¿Sí? sí. Y yo me fui para Brisbane, hice la licencia B y cuando volví me ofrecieron el equipo en el nuevo, me ofrecieron el nuevo equipo en los sub-16.
eso fue así. A razón de que tenía la licencia B, me ofrecieron el equipo de NPL sub-16. Y ese año quedamos campeones nosotros fuimos campeones con los chicos de sub-16 en Victoria, de la NPL. Y ahí con la licencia B, pues ya eso te da otro nivel también y empiezas a meterte, eh, empiezas a conocer más gente por el mismo nivel de la licencia, por la gente con lo que hace los cursos, el nuevo club donde estaba. Entonces hice 2 años de sub-16 en ese club, después hice asistente del primer equipo en el tercer año y ahí en ese año con el club ganamos el ascenso a la NPL, A la con ese 1. club cuando yo era asistente, a la 1, sí. Y el siguiente año yo no seguí ahí en ese club, perdón, no seguí de asistente, eh, y cogí el equipo de NPL de las mujeres en ese club, que era un equipo muy, muy bueno, habían muy buenas jugadoras. Teníamos unas chicas de Estados Unidos, una chica de Canadá que ha jugado en el Mundial Sub-20. eh, Teníamos chicas del Victory, algunas chicas de Melbourne City, sí. Y ese año hicimos, hicimos una buena temporada con ellas también. Eh, Estando en ese club, ellos hacían con los equipos de sub-16, ellos hacían viajes a Italia para llevar y probar los jugadores y probar el programa del club, cómo se estaban haciendo las cosas. Yo fui 2 años con el club, con Bulín, a Italia, ¿sí? Entonces allá enfrentábamos, por ejemplo, al Udinese, al Inter de Milán, eh, bueno, y algunos equipos de segunda y tercera, al Verona. Buen a, cachetico. a- sí, 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 eran 3 semanas. Eran 3 semanas y y entrenábamos con los chicos, los entrenaban italianos, técnicos italianos, y ellos nos daban también algunas conferencias. Entonces, eso era el Disney World para nosotros, ir a Italia, porque uno aprendía muchísimo en 2, 3 semanas, más la cultura, era muy bueno. Yo estuve en dos viajes de esos, y ahí como que me entusiasmé con el tema de ver el fútbol en Europa. Después Alex Cobo empezó a hizo también unos 2 años, hizo 2 o 3 años, hizo viajes a España con la academia de él. Y yo lo acompañé a él como 2 años o 3 años. Y lo mismo, íbamos y jugábamos contra el Real Madrid, el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, el Girona en Barcelona. Y llevábamos el equipo de la academia de Alex y enfrentábamos estos equipos, y hablábamos con los técnicos de allá también, mirábamos estadios, mirábamos. Entonces era otra experiencia. Y ahí ya me acabé de ilusionar y me fui a hacer la licencia A. Ahí tengo una preguntita picosa y es, ¿cómo era el dueto ahí en ese momento con Alex Cobo? Porque Con ahorita Alex. llegamos a Brunswick City, pero ahí ¿cómo era? ¿Y quién dirigía? ¿Quién asistía? ¿Cómo era el asunto? No, Alex era en esos tours que hacíamos, Alex era más el manager del tour. Nada Y él me más. decía, usted dirige al equipo. Ah, Pero Alex, cuando trabajamos con Alex algunas veces hacía de todo, ¿no? bueno, Era el que tomaba las fotos, alcanzaba el agua, calentaba a los jugadores. el manager. Eh, Sí, sí, era manejaba todo. el manager. Y yo estaba más pendiente de los jugadores, de hacerles el coaching, de hacer los cambios, de mirar. Pero pues con Alex discutíamos mucho también a veces o hablábamos de cuál jugador, sí, para tratar de que los partidos fueran bien nivelados y que hiciéramos una buena presentación al mismo tiempo con los jugadores, que todos los jugadores estuvieran al mismo tiempo. Entonces, ¿Qué, hablábamos mucho de eso. qué En esos edades viajes iban en esos hacíamos, tours entonces, de la academia de Alex? ¿Qué edades? ¿cómo? ¿Qué ¿Qué edades de edades? jugadores?
Más, Nosotros llevamos sub-16, yo fui con los sub-16 2 años, sub-15 o sub-16 2 años, sí, a veces, pero él antes había ido con los sub-12, creo, o sub-13 también. En ese viaje yo no fui, en ese tour yo no fui. O sea que desde ahí ya nos conocíamos mucho con Alex, ya sabíamos cómo dirigíamos, cómo estábamos en el banco los dos. y los jugadores de Entonces pronto, desde ahí ya, y a los jugadores de pronto no les jugaba en la cabeza esa oportunidad de ir a mostrarse en esos lados. De pronto alguno de ellos sí, agradó para alguno de sí, los entrenadores claro, de allá. no, no, no muchos a la final, no muchos. Es que en Europa el nivel, ahí es cuando te das cuenta de las cosas. Nosotros traíamos más, era más enseñanzas porque comparábamos los jugadores que no tenían nuestros jugadores, que tenían los europeos, por ejemplo, la gente en Italia, en España, que no tenían los jugadores de aquí de Australia. Eh, pero era difícil que llamaran la atención porque tenían que tener mucha calidad, pero mucha calidad. Nosotros jugábamos contra el equipo B del Real Madrid de los 16 años, 15 años. Entonces, son chicos que entrenan 7 días a la semana, viven ahí en Valdebebas, les dan todo ahí. O sea, lo mismo contra la gente del Atlético de Madrid o contra el Rayo Vallecano. Son equipos organizadísimos son equipos organizadísimos y que tienen muy buenos jugadores, tienen muy buenos jugadores. Entonces es complicado, es complicado llegar y que un técnico pregunte por un chico. Algunos de los chicos que yo he sabido que hemos llevado se devolvieron y hicieron una pasantía de 6 meses con el fin de adaptarse más rápido y tratar de quedarse a jugar allá. Mm. Pero esa parte era bien complicada. Esa parte era bien complicada. Sí. Entonces, por ahí empezó lo de las fotos de los viajes que me preguntabas. Y una de las cosas que encontramos diferente en el fútbol eran los jugadores técnicamente. Físicamente no tanto. El australiano físicamente es deportista, ¿no? Ellos nadan, juegan, corren, eh, hacen en las escuelas, ellos hacen atletismo, hacen cross country, hacen natación, hacen de todo. Sí, yo creo Pasan, que de la pasan por parte todos los física es un deportes. poco más fácil con ellos, ya es entrarle mucho a la táctica y a la fundamentación. Y a la fundamentación, a la parte técnica, eso siempre nos lo decían en Europa, decían la parte técnica, ustedes tienen que trabajar más la parte técnica. Entonces nosotros, cuando íbamos, por ejemplo, con el equipo italiano, volvíamos y trabajábamos algunas cosas técnicamente. Con Alex, cuando volvíamos también, copiábamos ejercicios de Europa, de España, y los metíamos también dentro del programa de la academia. Entonces, eso era lo que nosotros podíamos hacer. Eso era lo que nosotros más analizábamos de las diferencias que había, el tema de jugadores. Ahora, tácticamente, lo mismo. En Italia usted ve que los chicos desde los 13 años o 12, 11 años ya tácticamente están más formados, saben muchos movimientos en el campo, saben identificar más patrones de juego. Aquí todavía jugaban sin ningún, sin ninguna organización los chicos de 12, 13 años, entonces eso es una diferencia grande. Eh, y ya con estos tours a- que hice a Europa, más la licencia A que la había sacado, pues decidí irme un tiempo. Estuve como 4 o 5 meses en Europa. Volví a Italia ya con unos amigos que conocía en España, con amigos que conocía. Conocí unos amigos en la licencia A que son de Portugal y estuve en el Porto de Portugal, estuve en Lisboa, eh, había ido a la universidad. Después también fui a la universidad a hacer un certificado en High Performance Sport en la Universidad Católica aquí de Australia. Y ahí conocí gente también de Inglaterra que trabajaban en el Arsenal de Inglaterra. Entonces me invitaron a ir a la sede y a conocer cómo funcionaba un equipo profesional a ese nivel, que eso es otra cosa. Eso no se ve en ningún Eso lado, todavía, pues. eso todavía no se ve ni cerquita aquí tampoco, ¿no?
No. Dicen, algunos dicen que hay equipos de fútbol que tienen algo parecido, pero no, eso es otra cosa. Eran 18 campos de fútbol en el Arsenal. Eh, Lástima que estén como desperdiciando tres, por estos días con ese Arsenal. no, como tres piscinas. Eso es el Yo Arsenal, soy ¿cómo hincha eran del los Arsenal, otros? de hecho. Sí. Sí, no, exacto. Eso era me gasté todo un día de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, solamente dándole vueltas a toda las facilities que hay allá, el campo entre el centro de entrenamiento. Tiene una cancha cubierta sintética, los gimnasios son una cosa increíble. Las oficinas donde hacen el videoanálisis, no, Es una absolutamente empresa, increíble la forma como tienen, sí, es una empresa como de forma como producción. tienen organizado eso. Exacto, exacto, sí. Estuve en Inglaterra, pues estuve mirando también partidos del Arsenal, me regalaron boletas. eh, y bueno, eso fue un recorrido que hice de 4 meses en Europa mirando fútbol. Fui a unos entrenamientos del Atlético de Madrid también. Estuve en entrenamientos del Rayo Vallecano. Y ahora Falcao está allá. Eh, bueno, en Italia también un amigo me llevó a entrenamientos como de la tercera categoría. eh, y estuve en eso. Después me fui para Colombia y tengo un amigo también de Colombia que estuvo aquí en Australia que se llama Fabián Carabalí. Él fue arquero de Santa Fe Ujú. y él estuvo aquí un año o 2 años, creo que estudiando inglés. Y estuvo trabajando conmigo también cuando tenía las chicas de la NPL. Y cuando volví a Colombia, entonces más fútbol allá en Colombia también. Fuimos a ver muchos entrenamientos de la Equidad, a conocer la sede de la Selección Colombia en Bogotá, la nueva, que no la conocía, a ver partidos, a ver el Campeonato Nacional de Sub-13. Sí, me la pasé allá viendo más fútbol también. Esos campeonatos Y eso fue nacionales entregan mucho, son buenos, muy buenos. buenos, sí. Yo, después de allá, de haber visto ese Sub-13 en Colombia, y yo vine aquí al Campeonato Nacional Sub-13 y yo fui asistente de la selección de Victoria. eh, la diferencia ahí se empezó, el ojo que traía de Colombia era diferente a lo que veía aquí, entonces ahí ya empiezas a ver la diferencia Y ahí surge es como técnicamente. la cuestión esta, es que, por ejemplo, vea, ya está la experiencia de Ricardo en Colombia que vio esas categorías juveniles. Nosotros, yo por ejemplo, que veía y incluso estuve un poco, es qué pasa en Colombia con todos esos jugadores que no logran llegar y ya cuando vemos procesos de sus 17 y sus 20 en selección Colombia no sale tanto como prometían más en sub 13 sub 15. ¿Qué pasa con esos jugadores? ¿Por qué de pronto no estallan ya cuando tienen que competir a más alto nivel? ¿Qué puede suceder con Vea, ellos? una de las cosas que sí, que nosotros hablábamos en Colombia, yo me reuní con muchos técnicos profesionales allá. eh, en ese entonces estaba John Mario Ramírez, que murió hace Sí. unos meses. Él estaba en esos workshops que hicimos. Y hablábamos de eso, porque el jugador colombiano tenía que ir, cuando sale, tiene que ir a Argentina, tiene que ir a Brasil y después sí a Europa. Y es porque en Colombia lo que identificábamos era que la parte de estructura de organización, el jugador colombiano es muy bueno, por ejemplo, en todas las acciones de uno contra uno, todo lo soluciona técnicamente, ¿sí? El jugador colombiano soluciona mucho los problemas en el campo jugando técnicamente en el uno contra uno. Entonces, no tiene la estructura del conjunto. Cuando va a Europa, en Europa, pues el uno contra uno a veces es retardar el juego, es demorar el juego a veces, ¿sí? Eh, o el uno contra uno no se hace en ciertas zonas porque es muy riesgoso. Sí, y la velocidad del juego en Europa es basado en eso, que se hagan mucho pase y que se haga menos el uno contra uno. El jugador colombiano quiere resolver muchas cosas. Entonces, cuando van a esa estructura, cuando se pierden los jugadores, claro, porque después van a otros países o van a Europa jóvenes y todavía no tienen la estructura eh, táctica
Y en, desarrollada. y Tiene en la parte parte es el, técnica muy desarrollada. y en parte es el quererse mostrar, ¿cierto? Es el show. Nosotros estamos acostumbrados a que el jugador nos brinde show porque Bueno, además el público lo exige. El público exige que pase algo la tan cultura también, ¿no? aburrido, es parte de la cultura nuestra. Y cuando el jugador ya va y no puede hacer el show, es como si le quitaran las armas con las que de verdad se mostró y llegó. Entonces es como ese proceso, es quitarle muchas herramientas, que es lo que le brindaba al público y que ese mismo público jugando a la otra forma podría juzgarlo porque dice, es que ya no juega como antes. No, es claro, claro, sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Sí, Aquí cabe sí, una eso pregunta. es. Y perdóneme, Ricardo, es que tenemos un aliado, un amigo, una persona que nos apoya mucho en el podcast, Que que se pensó que llama lo íbamos a Néstor hacer en vivo y Alejandro. la tenía guardada, pero como va pregrabado, Tenía sí. guardado. Sí. Néstor Alejandro Ochoa, él es triatleta colombiano aquí en Australia. Ah, ¿Mm? qué bien. Y es también counselor, es psicólogo en ambas, tanto en la profesión como psicólogo, como en la disciplina deportiva, y las dos las está manejando de manera conjunta. Y manda las preguntas ya que no pudo hacerlas en vivo y es, ya que estamos hablando del tema, es cómo ve a los atletas australianos frente a los latinos en términos emocionales, que él como entrenador de triatlón ve a los latinos más emocionales e intuitivos, mientras que los australianos más metódicos y calculadores, y eso se puede extender también al campo del fútbol. ¿Cómo ve esa? En cuanto a lo emocional, por un lado, de lo latino y lo más estructural y metódico del australiano. Sí, 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 eso es cierto. Eso es, eso puede ser, en el caso del fútbol, eso es cierto, el jugador australiano es muy organizado. No se sufre para implementar la táctica con el atleta, con el jugador australiano, porque es muy metódico, es organizado, quiere, esa parte, esa parte lógica la entiende muy bien. Eh, yo he tenido jugadores latinos acá en Australia que todavía les cuesta organizar, que vienen de Colombia ya con años, ¿no? 21, 20 años que vienen a jugar aquí en Piel, y a veces les cuesta organizarse en la parte táctica, porque lo que estamos más hacia la intuición, va más como, yo creo que aquí puedo hacer esto, yo creo, sí, o acá, Y a eso, veces es que ni se piensa, se hace y y punto. exacto, eso puede funcionar, es lo que llaman tiene la chispa, ¿no? Ujú. Lo que tiene la chispa. En ciertos Eso casos puede que rompa el funcionar molde, que puede funcionar en ciertas situaciones del partido, pero no todo exacto, momento. pero tú no te puedes quedar todo el tiempo esperando que ese jugador le salga la chispa, porque si no le sale, de pronto pierdes el partido como técnico. Entonces tienes que organizarlo un poco y obviamente darle las herramientas para que en ciertas situaciones utilice esa intuición, esa picardía que tiene el jugador latinoamericano. Eh, pero que es lo que no tiene el jugador australiano en algunos puntos. Uno a veces al jugador australiano dice, pero eso es una situación, es uno contra uno. En vez de pasarla, ¿por qué no te lo sacaste? ¿Sí? Entonces, como que es un poco lo contrario. Eh, pero si me preguntas y si nosotros, por ejemplo, íbamos a España o íbamos a Italia, yo iba con estos jugadores de acá y nunca salíamos goleados. Y ellos decían es que son muy organizados. Tácticamente, si uno puede organizar un equipo de chicos aquí australianos, tácticamente son muy organizados. Además, vuelve y juega. Son atletas también, ¿no? El correr, el esforzarse, eh, eh, toda la parte fisiológica, son rápidos, son fuertes, de pronto no tienen la misma coordinación y flexibilidad para el fútbol, pero la parte atlética normalmente es muy buena del jugador australiano.
Algo de eso le faltó a un equipo azul por allá en Colombia cuando fue a jugar a Madrid, tal vez. Para que no saliera tan goleado, al menos. Sí, sí, sí. Arriesgó mucho, arriesgó mucho, arriesgó mucho. Arriesgó Sí, mucha picardía. sí, 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 mucha intuición, mucho sí. Demasiada esperando la intuición, chispa. digamos. No, tenía que pasar eso para salir campeones ese año. Sí, sí, Claro, claro. De sí, pronto, Tenían que ahí compensar aprendieron como algo. fuera. sí. Ahí aprendieron algo. Ay, bueno, no, está muy buena la charla. Eh, bueno, no, continuemos entonces con esta historia. Entonces ya se empieza a moldearse de nuevo la vida deportiva, la vida, pero ya desde el lado técnico. La vida se encargó de jalar y jalar y jalar. ¿En qué momento ya se separa la profesión, digamos, la academia, la ingeniería, del deporte? O sea, cuando ya empieza y no, ya me voy ahora sí es por el lado deportivo y deja lo otro. No, mira, es curioso porque cuando yo volví de este viaje, yo estuve aquí en Australia casi un año haciendo solo fútbol. Pero en Australia es complicado trabajar solamente en fútbol, ¿sí? Es bien difícil, es bien difícil. Am, en ese momento yo estaba pensando ya hacer el switch hacia el fútbol totalmente, pero no estaba en una posición, todavía estaba siendo como entrenador de sub-20, ¿sí? Estaba siendo entrenador. De pronto aquí lo que mejor, los puestos que mejor se pagan son en los entrenadores senior Sí. de los primeros equipos. Es lo que mejor probablemente, y si puedes estar metido como director técnico de un club y manejar las inferiores y esto, de pronto ahí puedes tener un salario básico, ahí puedes, de pronto, dependiendo del club, pero normalmente no es una cosa de lo que puedas vivir, si me hago entender. Sí. Ese es el problema acá. Eh, yo estuve un año casi por fuera, después de que volví haciendo fútbol, pero las cosas muy difíciles encontrar. Entonces me tocó volver a la parte de la ingeniería y telecomunicaciones. En ese momento ya con la Estoy licencia A, ¿cierto? con la licencia, sí, 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 sí. En ese momento ya estaba en Brunswick y Brunswick estaba empezando a cambiar un poco la filosofía. Yo vine a dirigir los sub-20, estaba cambiando un poco, pero Brunswick City es un club pequeño. eh, y hay que ver que alrededor de Brunswick City están como 5 clubes más de NPL y es complicado conseguir jugadores con calidad y talento. Entonces está la gente de Pascovel, está la gente de Avondale, está la gente, están los equipos estos de Morland. Moreland City, Moreland Zebras, Pascovel, sí. Ahora ese Hasta es el que Norcoat está queda también. cerca. También podríamos contarlos a ellos un poco. Entonces, claro, tener buenos jugadores para sobresalir un poco en la sub-20 es un poco complicado. Eh, entonces estuvimos ahí, pero y a mí realmente lo que me emocionaba o lo que me gustaba era dirigir equipos de fútbol, no tanto como estar metido en la organización del club como director técnico, como que esa parte, a mí yo sentía lo siento que me gusta es la parte de entrenador de fútbol. Entonces volví un poco a la parte de telecomunicación e ingeniería eh, y seguí haciendo ambas cosas. Conseguí un trabajo probablemente en una empresa más pequeña, una corporación, algo más pequeño donde no me causara demasiado eh, eh, problema, digamos, o me diera más trabajo de lo que necesitaba. Era un trabajo pues, bueno. Eh, y al mismo tiempo poder hacer el fútbol, dedicarle un poco más los fines de semana al fútbol. No tenía que trabajar después de las 4 de la tarde.
salir temprano, ¿sí me entiendes? Entonces, era una empresa con la que me pude manejar en ese sentido, me puedo manejar en ese sentido. Y ahorita trabajando desde la casa, pues era más fácil en los últimos 2 años. Entonces yo todavía sigo vinculado al tema de telecomunicaciones. Eh, Después de la llamada tengo más preguntas porque yo estudio ahora IT en telecomunicaciones. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, sí, y bueno, ahorita con lo de la pandemia y eso, pues las cosas cambiaron trabajando desde la casa, pero Mm. yo tengo la energía todavía para hacer las dos cosas, ¿no? Para hacer las dos cosas. A nivel profesional de la empresa, pues yo pensaba llegar como a una parte gerencial, a un nivel alto, A dirigir, pero pero la ya no verdad que sí fútbol. es, claro, pero no fútbol, hay que sacrificar. Entonces, preferí empezar a sacrificar un poco esa parte y meterme en lo del fútbol, que lo disfruto, que me gusta, que estoy ahí eh, y que puedo hacer las dos cosas de esa forma, ¿sí? No, y que cuando ya no haya la energía suficiente para hacer las dos, igual la Eh, experiencia que se va acumulando puede seguir avanzando en esta otra, claro, en la claro. gerencial. Sí, sí. Se hace, o en algún momento hacer un switching, pero yo lo que veo es, por ejemplo, que no hay el tema de mi carrera profesional como, por ejemplo, como en Project Management, toda la parte que hice de la maestría, eso me sirve para manejar ahorita el primer equipo, que son Claro. adultos, el club, es como estar en el trabajo, ¿no? Es básicamente todo ese tema de liderazgo, todo el tema de gerenciamiento, todo el tema de organización, eh, de cultura organizacional, todas esas partes que tienes que implementar dentro de un equipo y llevar al club a que te siga también. Eso me ha servido muchísimo, eso me ha servido muchísimo para implementarlo en esta temporada, por ejemplo, que acabo de pasar. Sí. Iván, bueno, ¿y cuántas temporadas ya en el primer equipo? Bueno, en el primer equipo, lo que pasa es que son 3 temporadas. En la primera temporada, lo que te digo, yo estaba con los sub-20 y hubo un cambio de coach en las dos últimas fechas o 3 últimas fechas ese año y eso fue en el 2017, 19. creo, Ah, 18, 17, 19, 10, 19, 19. uf, 19, sí. Mm. Y ahí tengo un amigo que se llama también Ricardo Marchioli, pero él ahora está de tercera entrenador en Newcastle Jets. Eh, un entrenador joven aquí australiano, muy bueno. Entonces, entre los dos cogimos el equipo en ese momento y terminamos la temporada. El siguiente año hicimos algunos cambios de jugadores y volvimos y organizamos el equipo los dos. Y en ese año fue que crearon la NPL 3 y algunos de la NPL 2 bajaban a la NPL 3. Ujú. Entonces nosotros alcanzamos a clasificarnos y quedarnos en la NPL 2 ese año. Y después el año pasado organizamos el otro equipo, pero hicimos otros cambios de jugadores, que era el proceso que teníamos, pero no pudimos jugar. ¿Te acuerdas que la Sí. temporada la cerraron como en febrero? No, Empezó no, no el alcanzaron a COVID. empezar casi. No, no, no. No, no se Jugamos empezó. un partido de la Copa, que Sí. lo ganamos contra la Trump University y ya ahí no hubo más. Este año, mi amigo, el año pasado, este año, sí, este año, mi compañero, mi amigo Ricardo Marchioli, él se fue para Victory, estuvo todo el año en Victory y ahora está en Newcastle Jets para la siguiente temporada, para la 2022. Eh, entonces, cuando él se fue para Victory, me llamaron a mí y me dijeron, bueno, usted quiere coger el equipo, eh, pero necesitamos que traiga a alguien más con experiencia. Entonces ahí fue cuando llegamos con Alex. Llamamos a Alex y nos fuimos a trabajar este año, para esta temporada de este año. Alex trajo un par de jugadores, colocamos un nuevo arquero, hicimos otros cambiecitos y ahí le dimos otra vueltica a la manivela y nos estaba funcionando la cosa Y Ese es otro hasta de que los, cerraron. sí.
ese es otro de los problemas que se tiene, ¿no? El conseguir arquero. Acá sí, sí, hay un déficit bastante grande de arqueros, Alfredo pero grande, por grande. En momento Victoria, pensó eso buscar los guantes y ir a probar A, algún des- equipo. a destiempo. Las cosas llegan tarde. No, yo me probé con sí, el Envigado. Pero ¿ah, imagínese sí? cuándo, cuando Uh, apenas Mao Molina iba saliendo, del eh, Envigado. claro, iba apenas surgiendo Mao Molina, Julián Vázquez, se estaba retirando Rendón, Carlos Rendón, estaba Ah, saliendo, en los arqueros estaba Jaime Orán Gómez, saliendo uh, apenas, estaba saliendo Didier Muñoz, estaba apenas Dios, arrancando con ellos, eran los dos arqueros principales y otros cinco más con los que tendría que competir. Y cuando eso yo soñaba, voy a ser arquero, hasta que me todavía. lesioné una mano y dije, no, voy a estudiar. Lo que hacemos muchos de nosotros, sí. Sí, exactamente. Y en todo ese manejo de nómina que ahorita nos iba contando, más o menos aproximadamente entre una temporada y otra, ¿hasta cuántos jugadores pueden llegar a cambiar en la nómina que se tiene? ¿Son Bueno, muchos los cambios o se puede no, no, lo mantener que una pasa es base? que hay que mantener una base porque aquí hay unas restricciones. No me acuerdo bien cómo es, pero hay unas restricciones de puntos por clubes. O sea, los puntos, los clubes en NPL tienen 200, digamos que 200 puntos les dan a ustedes nos dan a nosotros para cada temporada. Creo que son 200 puntos. Entonces, cada jugador nuevo, cada jugador nuevo mayor de 22 años, 23, cuesta 20 puntos, algo así. ¿Sí? Sí, Cada jugador que venga de la cantera, de las inferiores de nosotros, y lo pongamos en el equipo, no cuesta ni un punto. claro, ¿Sí? para Pero el motivar, siguiente, sí. pero si es el segundo año, cuesta 5 puntos. Entonces, cuando estás armando los 22 jugadores que necesitas, tienes que tener en cuenta que no te vas a gastar más de 200 puntos. Mm, ¿Sí? Entonces, si sacas a todos y traes todos nuevos y cada uno te va a valer 20 puntos, no puedes traer sino 10 jugadores. sí. ¿Me entiendes? Y ¿Y creo no hay que alguno hay que algunos valga de pronto jugadores que más que después, 20 puntos por haber estado de pronto en sí, profesional o otros clubes de creo que NPL sí. 1 y así? Sí, sí, sí. Creo que hay uno de 25 o 30 puntos, un jugador así que tiene mayores de 30, alguna cosa así, profesionales. Sí, sí, sí. Porque la NPL está hecha para empujar jugadores hacia la A-League, ¿no? Entonces, hay una restricción de puntos, más la restricción del presupuesto, ¿no? Claro. Que uno quisiera traer muchos jugadores, pero pues depende del presupuesto también. Más, eh, bueno, la, la- la- la calidad de los jugadores también, que a veces ahora con lo del COVID no se ve que vengan muchos jugadores de afuera, sino toca trabajar Con lo que hay acá. con lo que hay acá, con lo que hay acá. Si digamos, por ejemplo, sabemos que para estos torneos de NPL existen restricciones de jugadores visa, como lo llamamos, los extranjeros. Sí. Si no hubiera restricciones, a usted como, digamos, en su estilo de dirigir, ¿le gustaría tener la mayoría de latinos o seguiría con el estilo australiano? O sea, si no tuviera restricción de visa y le dijeran, puede traer los jugadores Lo mandó latinos, al paredón de no, una de forma. pronto porque puede ser un estilo, ¿qué tal diga no? A mi estilo, ay, es que toca las preguntas Está bien, candentes, está man. bien. Sí. Dijera, no No, hay no, restricción, mira, traiga jugadores latinos o de otros extranjeros. ¿Cómo lo manejaría no, más o menos? a mí me parece que lo más ah, basado en, en mi filosofía de fútbol, que yo juego mi filosofía, cuando uno hace la licencia A, tiene que describir la filosofía de fútbol, ¿no? ¿Qué piensa usted del fútbol? ¿Cómo jugará usted el fútbol? ¿O cuál es su estilo de fútbol? Sí, Y si lee las primeras páginas de lo mío, dice que es un fútbol de ataque, pero balanceado, ¿sí? Entonces, Se la siente. parte de ataque, totalmente de acuerdo con los latinos, esa parte es indispensable. Yo creo que los mejores jugadores para el ataque, los jugadores latinos, eh, quieren ir siempre adelante, sí, nosotros casi nunca pasamos una bola para atrás, sino queremos ir para adelante. Y lo que te digo, solucionamos muchas cosas con el 1-1, sí, es interesante, pero el balance de eso lo da también el jugador australiano. Lo da el jugador australiano. Nosotros tenemos un mix ahorita mismo, que el balance es la parte de fuerza,
de El choque, velocidad, juego ¿sí? recio. Un poco bueno, más que el choque, nosotros tenemos aquí, jugadores rápidos, ¿sí? Que anticipan. Esa parte yo la trabajo más que el choque. El choque es más para el rugby. No, porque por Ahí ejemplo para el hay los, compañero. no, 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 el no. volante recuperador que le toca meter la patica o el Sí, sí. cuerpo en No, ciertos momentos les toca fuerte. no, yo te entiendo Es que esa parte, Juan es totalmente de jugador de acuerdo. rugby y Sí, además le por eso lo gusta el estoy jugador diciendo. que mete pata. Bueno, Es que no solo es Por eso, contento con dar pata en el rugby, sino que le gusta el jugador que da no, pata. porque por ejemplo a mí ahorita es al estilo lo que siempre me gustó Gerrard y ahorita en estos momentos Henderson, el capitán de Liverpool, que es que es un sí. jugador que mete pata duro, pero también va y arma el equipo, Juega, mete un pase juega. Sí, sí, gol, sí. ataca, defiende, es ese todero como se busca ahora en el fútbol moderno, que es lo que se maneja en esas En fútbol transiciones moderno. rápidas. Sí, exacto. En ese tema, por ejemplo, eh, no que yo prefiera, pero nosotros tenemos un par de jugadores australianos que hacen esas funciones, ¿sí me entiende? Entonces, ese mix, yo estoy de acuerdo con eso, no me iría solo por un lado, no me iría solo por un lado si me dejaran eso abierto. Yo Me sé que, llama por la ejemplo, hay atención. equipos, ¿cómo? Sí, me llama la atención que en el equipo hay un neozelandés, si no estoy mal, que además parece que fuera latino, Ah, en su sí. aspecto y en su forma de jugar. Mm, mm. Sí, sí, sí. Sí, y nosotros tenemos como tres latinos. Tenemos un brasilero, un pelado el background es argentino, los papás son argentinos, y un colombiano en el equipo. Eh, y bueno, un italiano que nos da también buen balance. Los jugadores italianos probablemente son a nivel mundial, es el jugador más balanceado, táctica, técnica, entendimiento de juego, la parte cognitiva la tiene muy clara. Eh, es el jugador de pronto más completo que hay por países, si uno miramos por países. Mm. Aquí ya viene el proceso, ya viene la siguiente temporada, ya hubo anuncio de gobierno que este año sí o sí se levantan las restricciones y sin mirada atrás. Eso es la promesa de gobierno. Pase lo que Mm. pase, las consecuencias que vengan y como sea, en victoria se van a Sí. levantar de aquí a final de año. Lo que querría decir que la próxima temporada habría normalidad. Vayamos a esperar a ver. Pero suponiendo que es así, ya se sabe que es el resto del año en lockdown, ya se sabe que estamos en el resto del año encerrados, esperando esa apertura. Y aquí voy a mezclar una pregunta que nuevamente nuestro compañero y amigo Néstor Alejandro nos hace, y es a la hora de entrenar y la vuelta a esta nueva temporada, que no es lo mismo terminar una temporada y después descansar y volver, sino que es mucho tiempo de descanso y es un entrenamiento post-COVID, considerando que algunos llegan con menos masa muscular, emocionalmente alejados, además de todo, y con falta de técnica. ¿Qué es lo que viene y cómo se prepara ya con esta situación que además es ajena y es nueva para prácticamente todo el mundo de cara a la temporada del próximo año? Sí, sí, es una cosa que probablemente es la primera vez que vivimos, ¿no? Bueno, el año pasado duramos todo el año sin jugar y cuando volvimos a la pretemporada en noviembre del año pasado, claro, exactamente lo que dice Néstor se ve. La gente no tiene el toque, la gente no tiene la fuerza, no tiene el acondicionamiento, el acondicionamiento físico para jugar, aún para un entrenamiento de 90 minutos les costaba. Y nosotros éramos conscientes, este año va a pasar algo muy similar. Nosotros estuvimos trabajando hasta hace 2 semanas con los jugadores, aún encerrados, pues haciéndole programas de acondicionamiento, porque no sabíamos si íbamos a terminar la temporada. Pero todavía estamos muy lejos de empezar la segunda, La nueva temporada. la pretemporada que va a ser por ahí en diciembre, así como anunció el gobierno que va a abrir esto, va a ser por ahí la primera semana de diciembre para empezar o la última de noviembre. Entonces,
Teóricamente dicen que después de 6 semanas el jugador ya pierde la condición física. Un jugador de este nivel, el PL 2, semiprofesional, después de 6 semanas, 5 semanas, la condición física está ahí. Entonces, nosotros el año pasado hicimos tuvimos bastante discusión antes de la pretemporada. Nosotros tenemos un coach de acondicionamiento físico con mucha experiencia, muy inteligente en ese sentido. Eh, entonces, pues hablando para este año, vamos a hacer algo muy, muy parecido. ¿Y qué fue lo que hicimos el año pasado? Hicimos una mini pretemporada de 4 semanas antes de Navidad, donde fortalecimos toda la parte física. Esa pretemporada fue nos fuimos como a la vieja forma de preparar jugadores, ¿no? Más de la parte atlética. Tocábamos el balón, sí, pero hubo mucha carrera, hubo mucho fondo, después hubo muchos piques, después hubo, sí, alargues, piques Lo que no gusta y tanto. Porque lo que no, sí, 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 sinceramente sí. al deportista, sea cualquier deporte, Fue, el físico fue, sin fue, balón no es sí, lo mismo. totalmente de acuerdo, pero yo lo que les explicaba a ellos, a los jugadores, es que a mí me gusta el balón. Les dije, pero me gusta el balón cuando podemos correr, cuando podemos, ¿sí? Cuando podemos tener intensidad con el balón. Y lo primero que tenemos que tener la intensidad sin el balón, después cuando coloquemos el balón va a ser un poco más fácil. Entonces nos dimos un plazo, le explicamos a todo el mundo, hicimos un acuerdo de cómo trabajar antes de Navidad. Después sí, descansamos 2, 3 semanas en Navidad y esas 2, 3 semanas ellos hicieron un programa también de acondicionamiento donde tenían algunas carreras, tenían algo de fondo, hasta que llegaron de vuelta en enero, Y con el, la y con el primera, uso segunda de semana de la enero. tecnología, ¿pueden ustedes ir monitoreando todos esos resultados? De pronto ellos tienen que mostrarles algunos, como se Sí, marca ahora. mira que tenemos un equipo, los chicos son muy unidos entre ellos y algunos decidieron hacer grupitos de 4 o 5, reunirse, se tomaban una foto, alguien con un reloj mandaba el tiempo, ¿verdad? Hoy corrimos 8 kilómetros, este fue el tiempo. Sí, sí, eh, tenemos un grupo muy bueno en ese sentido, muy maduro. El capitán y algunos jugadores lideran esa parte. Entonces, lo que te digo, nosotros cuando empezamos la pretemporada explicamos muy bien qué era lo que queríamos hacer, cómo queríamos llegar en la mejor condición al primer partido y cuál era el plan y por qué el plan tenía que ser así. Eh, y lo entendieron como todo. Hay a veces la gente, lo que vos dices, no le gusta al jugador, no le gusta correr, le gusta el balón. Y yo entiendo esa parte, pero a veces tiene que ser uno, a veces tiene que ser uno más práctico, digo yo, en ese sentido. Y nos resultó, estuvo muy bien. No tuvimos muchas lesiones en la pretemporada y, y las lesiones realmente nos aparecieron casi que en mayo, junio, después de que nos jugamos unos partidos de copa muy seguidos con partidos de liga. Ahí fue cuando empezamos a tener sobrecargas un poco, eh, pero nada o sea, la pretemporada estuvo muy limpia en términos de lesiones. Manejamos muy bien las cargas, los partidos que colocamos. Jugamos un partido antes de Navidad y después de Navidad, después del Año Nuevo ya nos vinimos y hicimos eh, un horario normal, como que se entrenan los 3 días a la semana y un partido el sábado. 3 días a la semana y un partido el sábado. Y eso fue lo que hicimos, sí. Hasta ahora, pues los resultados, la conclusión, el análisis que hicimos de la pretemporada del año pasado es que funcionaron las cosas y vamos a hacer algo muy parecido este año, sí. O sea, ya Sí, tenemos algo de experiencia. lo que Pero funciona de no se acuerdo cambia. con Néstor Alejandro, es complicado. Es bien complicado. ¿Se sabe fecha de vuelta?
No, 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 lo que te digo, te dije ahora, estamos hablando de primera semana de diciembre. Si es primera semana de diciembre, estaríamos trabajando 3 semanas de pretemporada antes de Navidad. Se acortaría un poquito, eh, pero no hay absolutamente nada. Nosotros aspiramos a que podamos empezar unas 3 semanitas este año y después ya volvemos en enero. Y de la temporada, el torneo, no han anunciado. No, tampoco. Hasta ahora no hay nada, no. Lo del torneo, el inicio del torneo, normalmente mandan o envían la carta de confirmación por allá a finales de enero del otro año. Mm. Aquí nos podemos quedar horas, pero esto se nos Sí, alargó un montón. sí, sí, sí. ¿Algo más por ahí, Juan Felipe? No, pues esperar pues sí, como lo dije casi al principio del episodio, una lástima que la temporada no se pudo concluir. Estábamos Mm. haciendo con Alfredo mucha fuerza para que el equipo pues pudiera ascender a esa NPL 1, al máximo nivel, que ese semiprofesional que vemos acá, el apasionante. El equipo con una buena estructura. Me gusta mucho también el manejo que le da a las redes sociales, que con la entrevista a los jugadores después de los partidos, al entrenador, mostrar un poco más de ese ambiente y dándole esa importancia también a que el fan o el espectador que también siga al equipo pues pueda estar un poco más cerca de ellos. A Ricardo pues también tuve la oportunidad de conocerlo y charlamos un poco de fútbol mientras veíamos también un partido de NPL 1, ¿sabes? En el estadio Así. de los Nikes, eso estuvo buena la charla. Y aquí quedó reflejado, que vea, aquí nos pueden dar las 10 11 de la noche con cualquier cosita, Así. cualquier tema, pero sé que tendremos otra oportunidad para volver a charlar ya cuando tengamos de pronto más información de cómo va a ser esa nueva NPL y que ojalá en el 2022 sí se dé ese anhelado ascenso y ya después lo que venga en adelante competir al máximo nivel o incluso qué tal se habrá más oportunidades para Ricardo en equipos más grandes o llegar a, qué tal a un profesional así. Lo único es que vimos es que la mano derecha y el asistente, que también era parte importante, Alex, ya también toma otro camino. ¿Ha pensado por ahí, Sí, tienes sí. ya alguien cerca para, si no, aquí están 2 hojas de vida, vea? Podemos analizar el... Eso hacemos el Sí, cursito rápido. sí. Sí, sí, hemos estado mirando las cosas que hemos estado haciendo las últimas 2 semanas, es eso, consiguiendo un asistente técnico para el primer equipo y alguien que me pueda estar acompañando y podamos trabajar juntos. Estamos mirando. Cuando ya lo tengan, ya van a saber. Eso. Y que esa risa tiene, mejor dicho, ya algo por Sí. ahí cocinándose. Quedaré expectante, así como Bueno, de, pues, ojalá saquen merchandising, porque a mí esa camiseta me gusta. Las bufanditas y los gorritos que sacan me gustan. El equipo me gusta bueno. porque fue el primer sitio donde yo viví, Brunswick. Ok, Y ok. cuando vi que Brunswick, yo dije, este es mi equipo. Y cuando vi que Vamos. estaban los colombianos, ya, este fue. Y ya, Sí, yo y llevo ahí como vamos. 10 años viviendo aquí en Brunswick, o sea, para mí es un Mm, orgullo ser el, el técnico de Brunswick City. Es qué algo bueno. del barrio, del conjunto donde yo vivo, sí. Bien, Listo. Bueno, Excelente. bien Alfredo, curioso. ¿alguna cosita Ok, más? Y dejamos No se descansar a les Ricardo. olvide, no se les olvide seguirnos siempre en las redes sociales en @cancherosau o Cancheros en Melbourne en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que estén muy atentos a todo lo que nosotros estamos anunciando ahí. Estamos siempre pendientes de todo lo que está pasando en torno al deporte en Australia, también en otras partes del mundo, pero básicamente mostrar lo que está ocurriendo y conocer esa ciudad, este estado, este país a través del deporte, mostrándoselos de esa manera y conociendo a gente como nosotros, como ustedes, como Ricardo, que ha hecho historia y que está haciendo historia, está escribiendo el cuento como debe ser. Así que, no sé, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. gracias muchachos y gracias por el tiempo, por la entrevista. Están haciendo muy buen trabajo para la colonia latina aquí en Melbourne. Bien interesante el trabajo porque mantener la gente informada, qué están haciendo, qué estamos haciendo. Nosotros los latinos que no somos a veces como muy unidos, esto como que nos mantiene informados y sabemos qué está pasando alrededor de nosotros y cómo nosotros
los latinos llegando a Colombia, llegando a Australia, estamos, sí, de alguna forma ayudando a la cultura, en el fútbol, en los deportes, en muchas cosas. Gracias. Así es. Estaremos muy pendientes de la próxima temporada y creo que ya, Sí, ahora ya. sí, sin más ni más, Bueno, que les hasta luego. crezca.